Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esto dijo Mandela en 1961. Sus palabras fueron escuchadas ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Su alegato era tan sincero que lo llevó a 27 años de prisión. La coherencia de Nelson Mandela, quien nació el 18 de julio de 1918, lo ha convertido en una leyenda viva. Otros, como el Che Guevara, Gandhi o Martin Luther King, fueron admirados por llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias, pero sus asesinatos contribuyeron al mito. En el caso de Mandela, no hubo espacio para la duda. Madiba, abuelo venerable como le conocen en Sudáfrica, ha sido combativo toda su vida. Familia de los jefes supremos de la tribu de los Tembu, fue nombrado para convertirse en dirigente de su clan. Se rebeló contra su destino. Estudió Derecho y se metió en la política como única manera de cambiar la realidad que le dolía. Las prácticas xenófobas del apartheid lo incomodaban, le asfixiaban, lo atormentaban. Había nacido negro en un país dominado por los blancos que practicaban la exclusión racial. No estaba dispuesto a aceptar insultos, humillaciones y malos tratos. No era el mundo en el que quería vivir y tampoco el destino que cargaría su raza. En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica había ganado unas elecciones en las que solo podían votar los blancos. Habían instalado un sistema de segregación racial que dividía a Sudáfrica en dos naciones, los blancos y los negros. Del otro lado estaba el Congreso Nacional Africano, creado en 1912 para luchar por los derechos de la población negra. Mandela no lo pensó dos veces y se unió a él para llevar un mensaje de unificación poco escuchado en ese entonces. En un intento por hacerle entender a su propia gente que negros y blancos debían entender los mismos derechos y obligaciones, Nelson Mandela comenzó a recorrer toda Sudáfrica. Promovió actos de desobediencia civil de manera pacífica para alzar las voces de los vulnerables. Su grito desesperado comenzó a crear ruido en el bando de la oposición y entonces se convirtió en un perseguido político. Rápido tuvo a adeptos y enemigos a su paso. El régimen lo tildó de terrorista y años después fue acusado de alta traición y lo encerraron por casi 3 décadas. Impulsó una salida democrática e integradora aun cuando estaba preso. La comunidad internacional orquestó una campaña de apoyo que dio frutos en 1990, cuando Mandela salió en libertad. Su primera intervención dejó ver que los 27 años de encierro no habían cambiado sus ideales. Tampoco habían forjado en él una sed de venganza y rencor al ver su vida detenida tras los barrotes. Por el contrario, mantuvo la coherencia y apostó por una salida pacífica y conciliadora para Sudáfrica. No quiso menoscabar los derechos de los blancos, fiel a sus ideales de reconciliación. Tomó entonces las riendas de la transición del país y cambió su condición de peligroso opositor a la de presidente. Era abril de 1994 y por primera vez en la historia de ese país saldrían a votar los compatriotas de su misma raza. Nelson Mandela se convirtió en presidente. Tras salir de la cárcel, no abandonó la política, ni la nacional ni la internacional, pero tampoco buscó perpetuarse. Había comprendido que si quería construir un sistema democrático y abierto, el heredarse a sí mismo el poder era la antítesis de lo que buscaba. Nelson Mandela se convirtió en una suerte de padre de su patria. Su experiencia le ha convertido en mediador de conflictos de Angola, Burundi y República del Congo. Ha recibido alrededor de 50 honoris causa por distintas universidades del mundo. Premio Nobel de la Paz en 1993 y junto a la Madre Teresa de Calcuta, ha sido el único extranjero distinguido con el Premio Civil Mayor de la India. Es la historia de Nelson Mandela, el que aprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Una historia de inteligencia e intransigencia contra el racismo, la injusticia y el totalitarismo.